Hoy se ha lanzado la última actualización de firmware de GoPro Hero 10 de manera oficial, la versión V1.2 que trae novedades muy interesantes en un firmware oficial, nada de betas. Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y esto es una actualización muy esperada por los usuarios y que por fin ha llegado de manera oficial a todas las GoPro Hero 10 del mundo, así que vamos a verlo. Para descargar este nuevo update de la GoPro Hero 10 Black solo hay que conectar la cámara a la aplicación Quick de GoPro y sincronizarlo correctamente a tu Android o a tu iOS y automáticamente te va a saltar la actualización, como me ha pasado a mí. ¿Pero qué nos trae este nuevo firmware V1.20? Permite nuevas funciones y opciones de captura de vídeo como son compatibilidad con el módulo de lente Max de GoPro, te dejo el link en la descripción. Posibilidad de ángulo Super View de la cámara hasta 5,3K a 60 frames por segundo y vídeo de 20 fotogramas por segundo, el favorito de los productores de cine y televisión en muchas más resoluciones. Y sin enrollarme más, vamos directamente a ver esa compatibilidad con la Max Lens. Por si todavía no sabes lo que es, el GoPro Max Lens Mod es un módulo adicional que puedes comprar para tu GoPro y que te permite, entre otras cosas, un campo de visión mucho más amplio, la GoPro en el modo de Max Lens y con el campo de visión Max Super View, es decir, un campo de visión que, como podéis ver y veo, una mejor estabilización a 2K 60 frames por segundo y nos echamos una carrerita para ver qué tal esa estabilización. Y por supuesto el Horizon Lock, lo que viene a ser que aunque gires la cámara incluso 360 grados, el vídeo sigue estando estabilizado con el horizonte que detecte. Una actualización muy esperada y que GoPro prometió desde el día del lanzamiento de la Hero 10, algo que se echó en falta con el lanzamiento, pero que por fin ha llegado en diciembre de 2021. Pero claro, no todo va a ser positivo y es que también tienes partes negativas. Este GoPro Max Lens únicamente va a hacer que la cámara sea resistente al agua hasta 5 metros, aunque va a ser más que suficiente para todo el mundo. Siempre tienes que recordar de activar el modo Max Lens porque si no vas a obtener un vídeo esférico como este que te estoy enseñando aquí, que no sirve para prácticamente nada. Para activarlo, desde el menú de accesos directos, deslizando desde la parte superior de la pantalla de la GoPro. Una vez activo, también vamos a poder grabar en el modo de ángulo de visión Max Super View, así como activar o desactivar la fijación del horizonte. Y por si en tu caso no te sale en el menú de acceso directo, simplemente te vas a tener que ir a los ajustes, buscar la opción de módulos y aquí te va a salir la opción de ocultar o mostrar. Tampoco podemos grabar con este módulo más allá de una resolución de 2,7K a 60 frames por segundo. No vamos a tener ni resolución 4K ni por supuesto 5K y tampoco velocidades de captura más altas como 120 frames y únicamente nos quedaremos con los 60 frames como máxima velocidad. El precio, y es que este módulo no es precisamente barato. Te dejo los enlaces en la descripción al módulo oficial y a una alternativa un pelín más barata. Y por supuesto el tamaño. Como estamos viendo en las imágenes, este módulo hace aún más grande la GoPro, aparte de que tiene más riesgo porque sobresale mucho más de lo que es la estructura de la cámara, pudiendo recibir muchos más impactos. Ah, por cierto, no olvides suscribirte justo aquí debajo y dale a la campanita. Pero, ¿qué más nos aporta el Max Lens? Módulo Max Lens sobre todo lo que nos va a permitir es rotar esta imagen totalmente, como estáis viendo en el vídeo, rotar la cámara sin ningún tipo de problema, especialmente para todas aquellas actividades deportivas que lleven mucho cambio de ángulo. Pues hay un modo que se llama el Horizon Leveling de la GoPro Hero 9 y la GoPro Hero 10 que con el campo de visión lineal nos permitía hacer eso mismo. Y sí es cierto, pero como vais a ver en el vídeo, tiene un límite, es decir, llega hasta los 45 grados. En el momento en el que pasemos de esos 45 grados, la imagen se vuelve loca y hasta ese punto es donde vemos el tope. Por supuesto, si lo invertimos
Otra de las novedades que nos aporta esta actualización de firmware V1.2 es que si en tu caso no cuentas con el Max Lens Mod o no te viene bien ahora comprártelo, esta actualización también trae novedades interesantes, como la posibilidad de activar el ángulo de visión Super View en la máxima resolución a 5,3K 60 frames por segundo. Este ángulo de visión, el Super View, es sin duda un ángulo de visión tremendo que permite capturar prácticamente de todo y que antes únicamente se encontraba limitado hasta resolución 4K. Con esta actualización vas a tener mucha amplitud, perfecto para grabar en bicicleta, ya que te cabe dentro de la misma imagen el cielo, el manillar, tus manos o los paisajes a ambos lados de la cámara. Y la tercera parte de esta actualización de firmware es que si eres un creador de contenido o utilizas la GoPro Hero 10 para crear vídeos más profesionales, para anuncios o incluso cine, vas a contar con la velocidad ideal de 24 frames por segundo, que ahora está disponible en muchas más resoluciones, como son 5,3K en formato 16:9 a 24 frames por segundo, 5K en formato 4 tercios a 24 frames por segundo, 4K en 4 tercios a 30, 25 y 24 frames por segundo, muchas novedades aquí, y por último 1080 Full HD en 16:9 a 24 frames por segundo. En resumen, unas novedades muy interesantes y potentes de este nuevo firmware de la GoPro Hero 10 Black, que está disponible a partir de hoy en tu app de Quik. Ha tardado, pero finalmente GoPro ha cumplido con su palabra y ha traído la compatibilidad del módulo Max Lens a su mejor cámara hasta la fecha. Será muy útil sin duda, aunque también hay que comentar que modelos como la Insta360 Go 2, con la que he grabado muchas imágenes de este vídeo, o por supuesto la One R o la Insta360 One X2, hacen esta funcionalidad sin necesitar un accesorio de casi 100 euros de precio. Sí, te lo dejo el enlace en la descripción. Está claro que si no cuentas con el Max Lens Mod, no lo vas a poder explotar tanto esta actualización, pero puede ser un buen momento para ir a por él, o por qué no, para ir a por el pack de la GoPro Hero 10 y el Max Lens. Espero que os haya gustado este rápido análisis del nuevo firmware de la Hero 10, que me dejéis vuestras dudas y preguntas en los comentarios y que os suscribáis y le deis a la campanita porque voy a lanzar muchos más vídeos de esta cámara en el canal.